No hay extraterrestres en el Área 51, pero hay algo mucho peor. El Área 51 es una base de la Fuerza Aérea que prueba aviones experimentales. Ha sido conocida durante décadas por conspiraciones sobre extraterrestres y secretos gubernamentales. Estuve en la Fuerza Aérea durante 6 años y trabajé en el Área 51 como mecánico de aviones, pero fui dado de baja deshonrosamente después de colarme en áreas restringidas y descubrir el mayor secreto del Área 51. La gente suele pensar en extraterrestres cuando escucha mencionar ese lugar, pero hay algo más que el gobierno está ocultando. Recientemente, ha habido noticias de personas que supuestamente se están inscribiendo para asaltar el Área 51, y aunque pudieran superar a todos los guardias y armamento, no estarían preparados para lo que el gobierno esconde allí abajo. Hace 3 años, fui reclutado para el Área 51. Me mantenían en el aeródromo o en los hangares, trabajando con aviones antes y después de volar. Cuando terminaba mi turno, iba a mis alojamientos y descansaba. Mis turnos variaban de vez en cuando. En su mayoría, trabajaba durante el día, pero había ocasiones en que me programaban para trabajar en plena noche. Aparte de esos lugares, tenía poco o ningún acceso a toda la base. A pesar de las estrictas reglas, disfrutaba de un ambiente de trabajo muy divertido. No podía dejar de pensar en lo que el gobierno podría estar escondiendo, y a medida que pasaban los meses, a menudo soñaba con descubrir esos secretos. En mis sueños, mis descubrimientos incluían muchas cosas: extraterrestres, dispositivos de teletransportación, viajes en el tiempo, naves espaciales avanzadas, y más. A veces, creaba mis propias teorías de conspiración con mis compañeros de trabajo, y ellos también inventaban teorías absurdas sobre lo que estaban ocultando, como máquinas que podían hacer que un objeto inanimado cobrara vida. Un día, después de que terminó mi turno, noté a un hombre desmayándose por agotamiento por calor. Un equipo se apresuró a ayudarlo y lo llevaron al edificio médico. Mientras lo llevaban en la camilla, vi caer una tarjeta de identificación al suelo. Antes de que pudiera avisarle sobre la tarjeta, ya se habían ido. Examiné la tarjeta y noté un código de barras en la parte inferior. En lugar de ir a mis alojamientos, me colé en uno de los edificios restringidos. Pude usar la tarjeta para entrar. Me encontré en un pasillo oscuro con muchas ventanas grandes. Vi a personas trabajando con computadoras avanzadas en las habitaciones y continué por el pasillo. Al final del pasillo había una escalera empinada con una pequeña puerta al fondo. Cuando abrí la puerta, estaba en medio de otro pasillo oscuro. Había 3 flechas apuntando a la izquierda y 2 flechas apuntando a la derecha. Las flechas de la izquierda decían: archivos de armas, centro de contención y baños. Las flechas de la derecha decían: investigación de aeronaves prototipo y laboratorio. El centro de contención captó mi atención y me llenó de curiosidad. Caminé hacia el centro de contención y me sorprendió descubrir que era solo un pequeño almacenamiento. Al principio, no había mucho en la habitación. Sin embargo, mientras miraba alrededor, tropecé con algo y, al intentar equilibrarme, mi mano derecha presionó accidentalmente un botón secreto en la pared. Esto provocó que el suelo se abriera, revelando una escalera en espiral. Cuando llegué al fondo, me encontré en una sala rectangular muy grande con 2 pisos. El piso superior tenía maquinaria en las paredes y una computadora antigua sobre un escritorio. El piso inferior tenía incontables recintos que estaban fuertemente asegurados, y era como un zoológico de pesadillas. Algunos eran humanoides esbeltos que medían aproximadamente 10 metros de altura y tenían alas plegadas en la espalda. Otros eran animales colosales y posiblemente mutados, como escorpiones, pumas, carneros y más. Todos se veían zombificados, tenían piel negra como el azabache, ojos hundidos y amarillos, y dientes en forma de aguja. Caminé hacia la computadora antigua en busca de respuestas, pero ya no funcionaba. Sin embargo, noté que había un cajón en el escritorio y dentro encontré un diario polvoriento. Las entradas databan de finales de los años 50 y me dejaron inquieto. Aquí están las entradas que estaban escritas en el libro. Miércoles, 15 de abril de 1957. Mientras investigábamos los efectos de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, descubrimos que algunas plantas y animales en la zona habían mutado. Uno de los principales científicos del Área 51, el Dr. Charles Aznavour, hipotetizó que exponer constantemente a los seres humanos a la radiación nuclear podría acelerar el proceso de evolución manipulando su ADN. 24 sujetos de prueba anónimos se inscribieron para el experimento.
Fueron colocados en una gran sala llena de radiación nuclear y se les proporcionaba comida y nutrientes diariamente para mantenerlos vivos. Han pasado 12 horas desde que comenzó el experimento y no ha ocurrido nada fuera de lo normal. Jueves, 17 de abril de 1957. Los sujetos de prueba comenzaron a mostrar signos de envenenamiento por radiación de alto nivel y empezaron a perder todo su cabello. Científicos en trajes de radiación se apresuraron a proporcionarles soporte vital. No importaba qué medicamentos usaran los científicos en los sujetos de prueba, sus cuerpos desarrollaban instantáneamente un contraataque, volviéndose inmunes a la medicina. Se les ofreció a los sujetos de prueba la oportunidad de salir de la sala y recibir ayuda médica, pero todos resistieron y quisieron que el experimento continuara. El doctor Asnable ordenó que se tomaran muestras de sangre, y todos los científicos quedaron sorprendidos por lo que descubrieron. Su ADN estaba cambiando rápidamente, lo que explicaba por qué los pacientes se volvían inmunes a cualquier medicina que se les administrara. Después de examinar su sangre, los científicos regresaron a revisar a los sujetos de prueba y descubrieron que la radiación ya no les estaba haciendo daño. Lunes, 22 de abril de 1957. A las 5:30 de la mañana, algunos de los sujetos de prueba comenzaron a mostrar un comportamiento muy perturbador. Alrededor de 10 de ellos se volvieron locos y empezaron a comerse agresivamente su propia carne. Parecía que ignoraban el dolor mientras desgarraban múltiples trozos de su piel, revelando enormes heridas sangrientas. Algunos incluso se arrancaron los ojos y golpearon violentamente sus cabezas contra las paredes. Mientras se infligían constantemente daño, sus cuerpos sanaban simultáneamente a una velocidad asombrosa. Un escuadrón de 3 guardias irrumpió y les disparó tranquilizantes, pero los sujetos atacaron instantáneamente a los guardias. El primer guardia tuvo sus brazos arrancados y 2 sujetos de prueba hundieron sus cabezas en las heridas y lo devoraron vivo. El segundo guardia intentó disparar a los sujetos, pero uno de ellos se acercó sigilosamente por detrás y le arrancó la columna vertebral con su cabeza aún unida. El tercer guardia, gravemente herido, trató de escapar mientras los sujetos devoraban los restos de los otros guardias, pero varios otros sujetos se lanzaron sobre él como una bandada de gaviotas comiendo sobras en la playa. Todo lo que podía escuchar eran sus gritos agonizantes y los huesos quebrándose mientras esas criaturas lo devoraban. Cuando terminaron de comer, solo quedaron algunos charcos de sangre y unos pocos huesos. Eventualmente, todos los sujetos de prueba que fueron tranquilizados fueron fuertemente restringidos. Una neuróloga involucrada en el experimento, la doctora Sarah Harvey, descubrió que la radiación tenía efectos negativos en su cerebro y a veces provocaba que los pacientes perdieran la cordura y se volvieran violentos. Debido a esto, todos los sujetos de prueba fueron cuidadosamente monitoreados desde el incidente. Miércoles, 25 de abril de 1957. A las 4:45 de la tarde, los sujetos de prueba comenzaron a crecer rápidamente, rompiendo instantáneamente las restricciones. Sus ojos ahora estaban hundidos en sus cabezas y sus dientes se volvieron mucho más afilados y en forma de aguja. Se estimó que medían 2.4 metros de altura. Cuando los guardias irrumpieron, los sujetos de prueba los mataron brutalmente y los devoraron como antes. En lugar de intentar restringirlos o noquearlos, decidimos barricadar la sala para evitar que escaparan. Se calmaron y se sentaron en silencio el resto del día, pero seguían mirándonos, lo que me dejó inquieto. Martes, 30 de abril de 1957. A las 9:30 de la mañana, las temperaturas corporales de los sujetos de prueba se dispararon. Comenzaron a mutar drásticamente y a crecer rápidamente mientras sus cuerpos brillaban en rojo intenso. Sangre brotaba de sus extremidades mientras cambiaban. Podíamos escuchar sus huesos romperse, gritaban de agonía, y ese grito gradualmente se transformó en un rugido animalístico. La forma de sus cráneos también cambió, ahora vagamente pareciendo el cráneo de una serpiente. Sus mandíbulas se movieron hacia afuera y comenzaron a formar 2 pequeños colmillos. A medida que los sujetos de prueba se transformaban, nuestros científicos notaron que no había rastro de órganos reproductivos. Cuando dejaron de mutar, sus cuerpos se enfriaron, su piel se volvió de un color carbón y entraron en un estado de hibernación. Con la sala en la que estaban ahora destruida, los sujetos de prueba ya no estaban expuestos a ninguna radiación. Cuando el doctor Asnable ordenó obtener muestras de la sangre que brotaba, los científicos encontraron que su ADN seguía mutando rápidamente, ajustándose constantemente al entorno circundante.
Los sujetos de prueba ahora eran considerados una forma evolucionada de seres humanos y se les dio el nombre científico de Homo colossus, debido a que medían 10.6 metros de altura. También les asignamos el nombre en clave de Omega. Planeamos observar y estudiar a los gigantes mientras estén en esta condición. Sábado, 25 de mayo de 1957. Los omegas han permanecido en su estado de hibernación durante mucho tiempo, hasta hoy a las 4 de la tarde. Hubo un temblor que sacudió la zona y los despertó. Despertaron rugiendo de manera muy agresiva y comenzaron a mutar una vez más. Un par masivo de alas estalló de sus espaldas. Los omegas comenzaron a correr en pánico e intentaron volar, aplastando edificios y vehículos cercanos. La gente se desató y disparó ametralladoras, rifles, tanques, bombas y misiles contra los monstruos. Al principio, los gigantes estaban gravemente heridos. Sin embargo, comenzaron a generar un campo de energía que se unió a su piel para protegerse y sanaron rápidamente de sus heridas. Los omegas incluso pudieron concentrar su campo de energía en la palma de sus manos, desatando devastadores destellos de fotones contra las personas que les disparaban. Con sus campos de energía concentrados en las manos, esto los dejaba más vulnerables a los ataques. Mientras disparaban los destellos de fotones, varios jets llegaron por detrás y dispararon una lluvia de misiles, hiriendo a los gigantes. Finalmente, los omegas volaron fuera del área 51 a velocidad supersónica y se informó que más tarde estaban descansando juntos en una ubicación remota en Nevada. Cuando el presidente Dwight Eisenhower fue informado de esto, ordenó a los militares que los mataran con armas nucleares para evitar que lastimaran a personas inocentes. Ahora estamos preparando la operación Plum Bob para poner fin a esta amenaza, pero Eisenhower quiere encubrirlo, afirmando que serán pruebas nucleares. Domingo, 26 de mayo de 1957. Las personas expuestas a la energía de fotones durante el ataque comenzaron a actuar de manera animalística y violenta hacia los demás. En una oficina privada, había un cadáver desmembrado de una joven. Sus globos oculares, nariz, lengua, brazo izquierdo y pierna derecha no pudieron ser encontrados. La víctima fue hallada tendida cerca de su escritorio, y su hombro derecho parecía haber sido mordido. Se creyó que la causa de la muerte fue uno de los individuos expuestos a la energía de fotones, pero no había rastro de nadie más en la habitación. Toda la base estaba ahora en estado de emergencia y todos intentaron cazar a los infectados. Muchas personas desaparecieron y se presumieron muertas. Lunes, 27 de mayo de 1957. Los infectados siguen sueltos, matando a personas en la base. Se están encontrando cada vez más restos desmembrados de cadáveres con partes del cuerpo faltantes. Actualmente, me he atrincherado en mis quarters con una escopeta cerca. Hace unos 5 minutos, caminaba por un pasillo y comencé a escuchar fuertes golpes provenientes de los ductos de ventilación. Continué cautelosamente por el pasillo. De repente, vi a uno de los infectados estallar del techo en el otro lado del oscuro pasillo y tuve una mejor vista de la abominación. Se parecía mucho a los sujetos de prueba mutados antes de transformarse en los Homo colossus. Emitió un grito ensordecedor y corrió hacia mí. Tenía mi escopeta conmigo y disparé 3 veces. Las balas apenas hicieron daño al infectado, y mi habitación estaba entre el infectado y yo. Decidí correr a mi habitación y el infectado me arañó el brazo y la pierna. Aunque estaba herido, pude entrar en mi habitación y barricadar la puerta. El infectado golpeó la puerta emitiendo varios gritos, y luego escuché cómo se alejaba por el pasillo. Se supone que debemos usar un arma nuclear contra esos omegas mañana, pero todavía tenemos esas cosas corriendo por la base. Martes, 28 de mayo de 1957. La operación Plum Bob ha comenzado oficialmente. Estaba en el edificio médico cuando llegó un informe de que se había lanzado una bomba nuclear directamente sobre los omegas y que los destruyó con éxito. Sin embargo, cuando un convoy de tropas investigó el sitio de la bomba, fueron atacados por animales infectados en la zona. Al igual que los infectados y los sujetos de prueba que hemos tenido en nuestra base, tenían piel de un negro azabache, eran de gran tamaño, tenían ojos hundidos y eran extremadamente agresivos. Las armas que usaron los soldados tuvieron poco efecto en ellos, ya que poseían campos de energía de fotones como los omegas. Afortunadamente, el convoy llevaba un gas especial que utilizaron para dejar inconscientes a los infectados. Más tarde ese día, múltiples especímenes fueron enviados a Área 51 para investigación. Domingo, 2 de junio de 1957.
Todos los humanos infectados en la instalación se transformaron en omegas y estallaron fuera de los edificios. Afortunadamente, ninguno de ellos estaba cerca de la instalación médica en la que me encuentro actualmente. Hubo muchas menos bajas que en el primer brote, porque el ejército pudo traerlos fuera de la base y los bombardearon con el gas utilizado en otros infectados. Cuando los omegas cayeron inconscientes, los científicos tomaron muestras de su sangre y las compararon con las de las otras criaturas infectadas. Encontraron bacterias compuestas de partículas de fotones y radiación en su sangre. Si un organismo infectado muere, esta bacteria se volvería aérea. Si otro organismo entra en contacto, se infectaría y mutaría drásticamente. La bacteria tomaría completamente el control del organismo y robaría recuerdos del huésped, así como los recuerdos de huéspedes anteriores. Llamamos a esta bacteria el parásito Zenit, o ZP para abreviar. Estas cosas deben ser contenidas en Área 51. Si algún organismo infectado por ZP sale de la instalación, podría infectar toda la vida en la Tierra. Estas criaturas podrían ser incluso más peligrosas que las armas nucleares. Martes, 4 de junio de 1957. Ahora que me he recuperado completamente del ataque, fui dado de alta de la instalación médica. Pude observar de cerca a los organismos ZP. Descubrí que habían construido enormes recintos con paredes de titanio de 20 pies de grosor. Los recintos estaban fuertemente monitoreados y el vidrio utilizado tenía un campo de energía artificialmente creado para evitar que las criaturas escaparan. He tenido suficiente de este lugar, demasiadas cosas locas han sucedido en los últimos meses. Me iré de esta instalación para siempre, pero me dijeron que no dijera a nadie lo que Área 51 está ocultando y dejaré este diario en la base. Poco después de terminar de leer las entradas del diario, un pequeño terremoto sacudió la base. Me escondí bajo un escritorio para protegerme y escuché cómo se rompía el vidrio cerca. Cuando terminó, caminé hacia los recintos y encontré una gran grieta en el vidrio, así como un pequeño agujero. Dentro había un Homo colossus muerto y vi una niebla naranja saliendo de su cuerpo. Salí de allí aterrorizado y entonces un guardia de seguridad me atrapó cuando me dirigía hacia la escalera en espiral. Entré en el Área 51. Antes de llegar al presente, necesito explicar cómo terminé en esta situación. Puede parecer una locura, pero escúchame. Vivo en un pueblo en el norte de Nevada, y como este año empiezo la universidad junto a 3 de mis mejores amigos, 2 chicos y una chica, yo también soy chica, decidimos hacer un viaje por carretera a Las Vegas durante 4 días. Todos vamos a diferentes universidades en diferentes estados, así que esta era nuestra última gran aventura juntos antes de separarnos. Viajamos a Vegas un viernes y planeamos regresar el lunes por la mañana. Nuestro primer día fue genial. No teníamos mucho interés en Las Vegas en particular, pero ninguno de nosotros había estado en una ciudad grande, así que valía la pena ir. De todos modos, nuestro primer día fue muy bien, recorrimos la ciudad, cenamos en un buen restaurante y caminamos hasta la 1 de la mañana. No hay mucho que contar sobre el viaje allí, aunque es relevante para entender cómo me metí en esto. Nuestro segundo día fue aún más divertido que el primero. Fuimos a algunos lugares geniales para comer, hicimos un poco de compras, paseamos, simplemente disfrutamos del lugar. Estuvimos fuera hasta alrededor de las 2 o 3 de la mañana y cerca de la medianoche nos encontramos con un tipo. No parecía mucho mayor que nosotros, estaba en la acera sosteniendo folletos del Área 51. No mucha gente se detenía a ver de qué se trataba, pero siempre he estado interesada en el espacio y los extraterrestres, así que me acerqué a preguntarle qué hacía. Me dio uno de sus folletos y me dijo que quería entrar en el Área 51. Pensé que estaba loco y un poco estúpido, aunque él explicó muy seriamente su plan para entrar. Dijo que iba a hacerlo a través del lago Grom. Tenía un plan bastante elaborado, pero no lo creía del todo. Honestamente, pensé que probablemente estaba borracho y había inventado un plan al azar basado en algunos videos de YouTube y publicaciones de Tumblr. Mis amigos estaban hablando entre ellos detrás de mí cuando uno de ellos se dio la vuelta y dijo muy entusiasta, «Oye, deberíamos ir al Área 51 y ver de qué se trata». Al principio pensé que estaba bromeando, pero cuando regresamos a nuestra habitación de hotel, realmente hicimos un plan para ir. Decidimos cancelar nuestro último día en Vegas y en su lugar ir allí. El Área 51 no está tan lejos de Las Vegas, en realidad, está a 83 millas, así que el viaje no se desvió demasiado de nuestro plan original.
Sugerí que también revisáramos el lago Grom. Tenía curiosidad después de lo que me dijo aquel tipo. Nunca había oído mucho sobre el lago Grom, así que estaba bastante emocionada por ir. El viaje hacia el Área 51 fue agradable, vi mucho más desierto de lo que había visto antes y escuchamos videos de teorías de conspiración sobre el Área 51 en YouTube durante todo el camino. No entendíamos en ese momento lo grande que es el Área 51, no comprendíamos cuán en serio lo toma el gobierno. Digamos que estábamos muy fuera de nuestra liga. Cuando llegamos lo más cerca posible del Área 51, comenzamos a ver letreros que decían prohibido pasar, mantenerse alejado y precaución. Eso nos comenzó a asustar un poco, así que dimos la vuelta después de tomar algunas fotos de mala calidad con nuestros teléfonos. Al regresar, vimos letreros que anunciaban un pequeño diner y el lago Grom. Tomamos un camino de grava hacia el lago y nos bajamos para tomar fotos y videos de nosotros actuando tontos junto al lago. Fue una experiencia bastante tranquila en el lago, así que estábamos a punto de irnos cuando uno de mis amigos gritó, «Hey, no hay ningún letrero que diga que no se puede nadar. Vamos a darnos un chapuzón». Sabía que era una idea estúpida, pero solo pensaba en la historia que podría contar después. Los dos chicos de nuestro grupo fueron los primeros en entrar al lago, y luego nos convencieron a mí y a mi amiga para que también entráramos. El agua estaba bastante fría, pero lo hicimos por la experiencia. Y vaya, qué idea tan estúpida fue esa. Estuvimos en el agua tal vez 5 minutos, bromeando y salpicándonos con el agua helada. Para ser honesta, fue un poco incómodo, pero pensé que era lo más cerca que estaría del Área 51. Unos minutos más en el agua, hasta los hombros, comenzaron a afectarme. Mis dedos de los pies y manos empezaron a perder sensibilidad, luego mis manos y pies, después mis piernas, y pronto no pude sostenerme bien. Les dije a mis amigos que necesitaba salir, pero ellos solo dijeron, vamos. Solo unos minutos más. Yo accedí. Intenté nadar un poco para calentarme, pero terminé cayendo de un saliente bajo el agua. Caí varios pies en el agua fría y estaba tan oscuro que apenas podía ver la luz. Traté de nadar hacia arriba, pero no tenía suficiente energía. Hice todo lo posible por sentir el saliente, pero no podía encontrarlo. Pensé que iba a morir, pero justo en ese momento sucedió algo inesperado. Seguí intentando encontrar algo a lo que agarrarme para salir, pero no podía. Intenté y traté, lo que pareció una eternidad, pero solo fueron unos 40 segundos. Ya no sabía dónde estaba y, justo cuando estaba a punto de rendirme, caí por otro saliente. Esta vez, sin embargo, caí fuera del agua. Cayé en una especie de cuarto gris cuadrado, tenía una pequeña luz tenue que parpadeaba y una gran puerta de acero. Nunca había estado tan confundida en mi vida. Me quedé allí un momento, aturdida, hasta que me arrastré hacia la puerta de acero y empecé a golpear pidiendo ayuda. Después de unos segundos, se abrió. La puerta se abrió a la mitad y entré silenciosamente en un pasillo mal iluminado. Hacía tanto calor allí que recuperé algo de energía y me puse de pie, comenzando a caminar más adentro en lo desconocido. Caminé durante unos minutos hasta que miré hacia una intersección de pasillos conectados. En 2 de ellos había habitaciones de vidrio alineadas, intenté distinguir cualquier detalle que pudiera. Vi a trabajadores en trajes blancos dentro de las habitaciones de vidrio. Uno de los trabajadores salió de una de las habitaciones con una pequeña caja, la caja decía extraterrestre en letras rojas. Cuando vi eso, mi estómago se hundió y supe exactamente dónde estaba. Estaba en el Área 51 y no tenía idea de cómo iba a salir de allí. Así que, cuando estaba dentro del Área 51, no recuerdo haber sentido otra cosa que no fuera confusión, fue una experiencia un poco borrosa. Seguí caminando por diferentes pasillos hasta que vi a más trabajadores. No tengo idea de cómo nadie me vio en ningún momento, era como si fuera la única persona allí. Sentí que pasaron horas caminando y cayendo en un estado de semiconsciencia, aunque no sé cuánto tiempo realmente fue. En un momento, cuando estaba volviendo a perder la conciencia y me sentía mareado, sentí 2 manos agarrar mis brazos y otras 2 alrededor de mis tobillos. Casi me quedé dormido en ese punto y no tengo memoria de lo que sucedió mientras me llevaban, aunque sé dónde terminé. Desperté en una cama blanca con un traje gris puesto, era más como un pijama de pie, si sabes a qué me refiero. En ese momento me sentía más consciente y más mareado al mismo tiempo, no podía recordar mucho, aparte de lo que ya escribí en mi primer mensaje.
Intenté levantarme de la cama y averiguar dónde estaba, pero simplemente caí al suelo con una visión borrosa. 2 personas entraron en la habitación cuando caí y me levantaron, volviéndome a acostar en la cama. Me pusieron algo en la cabeza, no tengo idea de qué era ni cuál era su propósito, pero en ese momento me quedé completamente dormido. Cuando desperté de nuevo, estaba en mi cama. En mi cama, en mi propia casa. Mi mamá entró con un vaso de agua y otra manta que me puso sobre los pies. ¿Qué pasó?, pregunté, muy confundido y mareado. Puedo explicarte más tarde, necesitas descansar. Estaba demasiado débil para preguntar de nuevo, así que me volví a dormir. De manera un tanto aleatoria, me caí de la cama mientras dormía y, por supuesto, desperté. Escuché susurros fuertes en mi casa. Me levanté lo mejor que pude para ver quién estaba hablando. Miré por la esquina hacia la sala de estar, donde estaban mi mamá y 2 hombres vestidos de traje negro, hablando de manera bastante frenética. Temiendo ser visto, volví a mi habitación y entré al baño. Tenía calores y necesitaba vomitar, lo sé, asqueroso. Vomité un líquido azul, y todavía no tengo idea de qué era o por qué sucedía, pero me aterrorizó. Tenía que averiguar qué había pasado porque nada de esto tenía sentido. Cerré la puerta de mi habitación con llave, salí por la ventana y corrí 2 calles hasta la casa de mi amiga, la otra chica que estaba con nosotros en el viaje. Golpeé su puerta hasta que respondió. Parecía confundida al verme, pero solo me abrazó y me guió adentro. Pregunté de manera algo ruidosa qué había pasado. Ella explicó que las 4 fuimos juntas a Las Vegas y decidimos conducir hasta el área 51 para ver qué había allí. Nos detuvimos cerca de una de sus cercas para intentar tomar fotos y videos cuando yo salí del auto para tomar mejores imágenes. Continuó diciendo que me acerqué demasiado a la cerca y puede que haya visto un trozo de información clasificada, y un guardia se acercó a mí y me llevó al área 51 para interrogarme. Esto me confundió mucho porque lo que recordaba era completamente diferente a lo que ella me estaba diciendo. De todos modos, continuó explicando que el guardia regresó conmigo aproximadamente 1 hora después, diciéndonos que íbamos a ser llevadas a casa por un agente gubernamental calificado. Terminó la historia y me preguntó por qué parecía tan confundida. No sabía qué decir, así que la abracé y me fui, corriendo de regreso a mi casa y tratando de buscar en línea experiencias similares a la mía. No encontré nada. Después de todo lo que pudo o no haber pasado, sigo increíblemente confundida y frustrada. Lo que creo que pudo haber sucedido es que cuando el guardia me llevó al área 51, usó esa cosa para alterar mi memoria sobre cualquier experiencia que tuve allí, transformándola en un extraño y aleatorio sueño. Esa teoría aún no explica exactamente por qué tendría un recuerdo tan claro de que el lago Grom era líquido y cómo llegué al área 51 en primer lugar. Aunque tal vez plantaron ese recuerdo por alguna razón. No tengo una explicación certera para nada de esto, pero eso es lo que recuerdo que sucedió, y ahí está mi teoría. Control mental. Actualmente estoy buscando terapia por este evento y tratando de lidiar con toda la ansiedad y confusión que surgieron de ello. Gracias por leer mi historia, y por favor, si te acercas o vas al área 51, ten cuidado. Es un secreto por una razón. Trabajé en el área 51. Algo mortal escapó al desierto. Todo comenzó con la explosión en la instalación de contención del área 51. Nadie sabe exactamente qué causó el accidente, pero hubo un montón de víctimas. No solo eso, sino que el hospital de la base se inundó con docenas de soldados heridos. Como enfermera, eso significaba que nuestro tranquilo hospital militar de repente estaba lleno de cuerpos ensangrentados y voces gritando. La sangre cubría los pisos y se escuchaban los gritos de los doctores pidiendo ayuda resonando en la pequeña y abarrotada unidad médica. Mi carga de pacientes había aumentado de 1 o 2 soldados enfermos a 10 o más. Y todos estaban en mal estado. Lo peor de todo era Peter. Me sentí mal por él de inmediato. A pesar de sus horribles heridas, dormía constantemente, luciendo casi en paz, a excepción de los ocasionales espasmos o muecas. Nadie sabía realmente qué le pasaba. Estaba en la sección de almacenamiento en frío de la instalación cuando ocurrió la explosión, según los informes que había leído. Su ojo izquierdo estaba ciego y todo el lado izquierdo de su cuerpo estaba gravemente quemado. Le amputaron el brazo después de que los doctores decidieran que no se podía salvar. Lo extraño era que su carne había comenzado a tornarse de un color púrpura en el lado afectado. Me recordaba a una hemorragia interna,
esa sombra violeta extendiéndose insidiosamente desde debajo de la superficie, indicando que algo mucho peor y más oscuro estaba ocurriendo en su interior. Curiosamente, no había signos de que estuviera sangrando internamente. Su hemoglobina estaba estable, de hecho, estaba aumentando más rápido que la de la mayoría de las víctimas de pérdida de sangre. Le estaban administrando medicamentos intravenosos constantemente, un cóctel de fármacos con nombres largos y complicados que nunca había oído antes. Cuando pregunté a los doctores sobre los medicamentos, me dijeron que eran secretos, experimentales, y que no hiciera más preguntas al respecto. Bolsas de medicamento de un verde brillante, casi fluorescente, que brillaban en la oscuridad, se le estaban administrando constantemente y casi podía ver cómo su piel comenzaba a brillar débilmente en la noche, su cuerpo emitiendo un sonido vibrante como electricidad. Lo teníamos sedado, para minimizar su agonía. No se puede sentir dolor mientras se está dormido. Así que parecía lo más humano. Pero hay riesgos al sedar a alguien. Si te pasas, su respiración disminuirá, su ritmo cardíaco también. Y cuando eso sucede, tienes que devolverlos. Fue durante mi turno cuando eso ocurrió. Su tasa respiratoria bajó de 10 a 8. Comenzó a tomar largas pausas entre respiraciones. Estaba a su lado, así que saqué mi estetoscopio para escuchar su pecho. Algo llamó inmediatamente mi atención, un sonido húmedo y serpenteante, como si una anguila se moviera dentro de él. Pero luego volvió a ser silencio y quietud. Seguramente solo era mi imaginación, pensé, volviendo a concentrarme. Su pulso había disminuido considerablemente. Estaba cerca de 40 latidos por minuto y bajando rápidamente. Fui a la bomba de infusión y la pausé. Después de unos momentos, la máquina comenzó a aullar, como un bebé hambriento dejado desatendido. Baap, baap, baap. Sacando mi teléfono celular, llamé rápidamente al doctor. Afortunadamente, no estaba lejos y llegó a la habitación un minuto después, de pie sobre el paciente. Conté 8 respiraciones por minuto. Y su ritmo cardíaco ha bajado a 40. No hay sonidos respiratorios adventicios. ¿Cómo están sus saturaciones? Le puse una mascarilla sin rebreather, pero aún está en los bajos 80, dije, revisando los niveles de oxígeno del paciente en el monitor. El Dr. Baum sostenía su estetoscopio en el pecho de Peter, escuchando atentamente. Quería consultarte primero antes de administrar el agente de reversión, ¿qué piensas? Dale unos minutos más. Veamos si sus saturaciones suben. ¿Está seguro, doctor? Sabía por mi experiencia que si sus niveles de oxígeno permanecían por debajo del 90% por mucho tiempo, causaría daño cerebral irreversible. Necesitábamos administrar Narcan de inmediato. Esto parecía ir en contra del código del doctor de no hacer daño. Reinicia la infusión, dijo el doctor, con el rostro sombrío. Manténlo sedado. Vigila su presión. Avísame si sus saturaciones bajan más. Antes de que pudiera decir otra palabra, se había ido. ¿Qué demonios?, murmuré para mí misma, incrédula. Quería que mantuviera la infusión. Pero eso significaba que el paciente seguiría deteriorándose. Mis dedos se posaron sobre el botón de reiniciar en la bomba de infusión. Pero no podía hacerlo. Algo en todo esto se sentía mal. Y no quería arriesgar mi licencia o, más importante aún, la vida del paciente. En lugar de seguir las instrucciones del doctor, salí de la habitación para obtener una segunda opinión. Tenía que haber otro médico por ahí, y seguramente reconocerían la necesidad de un agente de reversión. Sin él, el paciente moriría. Desafortunadamente, cuando salí al pasillo, vi que todos estaban tan ocupados que no había forma de llamar la atención de un doctor. El único otro médico que podía ver tenía ambas manos presionadas firmemente en el esternón de alguien, con sangre salpicando por los lados. Estaban gritando por gasas y un carro de emergencia, pero nadie venía. Mis instintos tomaron el control y dejé a mi paciente por un minuto para ayudar al doctor, sabiendo que la situación era crítica y necesitaban ayuda. Fui a buscar el carro de emergencia y llamé a un código azul, presionando un botón cercano en la pared que sonó una alarma. Conecté el tubo de oxígeno y ajusté los litros por minuto a 20, el máximo posible. Una vez que la máscara de oxígeno estuvo colocada en el paciente, tuve un momento para mirar hacia abajo. El paciente estaba tornándose azul alrededor de los labios. Presioné con fuerza en ambos lados del globo conectado a la máscara, forzando aire en sus pulmones, haciendo que su pecho subiera y bajara.
Hice esto una y otra vez, observando el monitor mientras sus niveles de O2 comenzaban a aumentar. Finalmente, después de varios largos minutos, llegó algo de ayuda y pude dejarlos hacer su trabajo. Regresé a mi paciente, aterrorizada por lo que podría encontrar al entrar en la habitación. Pero nunca habría adivinado lo que vi al caminar dentro. Nunca en mis más salvajes sueños. Peter estaba tumbado en la cama, retorciéndose y emitiendo ruidos de gritos ahogados. Algo cubría su boca, algo vegetal y púrpura con vides ramificadas. Lo que sea que estaba creciendo, provenía del muñón de su brazo izquierdo amputado. Se estaba extendiendo rápidamente, moviéndose hacia afuera en todas direcciones. Las vides moradas crecían como en un video a cámara rápida, cubriendo más del rostro de Peter y las superficies a su alrededor con cada segundo que pasaba. Las vides que se retorcían y cambiaban constantemente estaban subiendo por el soporte de la cuarta, que seguía sonando. Con una fuerza repentina e increíble, las vides agarraron el soporte de la cuarta y lo levantaron sin esfuerzo. Luego lo lanzaron violentamente a través de la ventana en el lado opuesto de la habitación, haciéndola estallar en 1000 pedazos. ¿Qué demonios fue eso? Escuché gritar a alguien desde fuera de la habitación. ¡Ayuda!, logré gritar, mi voz finalmente funcionando después de varios intentos de gritar. Los ojos de Peter se abrieron de golpe, los blancos ya no eran blancos, sino que giraban en un púrpura inquietante. Las vides lo impulsaron hacia arriba hasta que quedó suspendido en el centro de la habitación y luego me miró fijamente. Las vides saltaron de la masa retorcida, lanzándose hacia mí como cobras. Se envolvieron alrededor de mi cuello y brazos, apretando con fuerza hasta que pude ver mis extremidades comenzando a tornarse púrpuras por la falta de oxígeno. Mis dedos comenzaron a hormiguear como si se estuvieran durmiendo, la sensación convirtiéndose en alfileres y agujas y luego en nada en absoluto. Mis manos ahora eran de un oscuro y violento tono púrpura, recordándome cómo se veía Peter antes de todo esto. Eso parecía haber sido hace un siglo, pero solo habían pasado unos minutos. Justo cuando sentí que me estaba desmayando, la puerta se abrió de golpe detrás de mí. Logré girar un poco la cabeza para ver que las vides estaban por toda la habitación ahora, haciendo que pareciera el interior de alguna criatura enorme que nos había tragado enteros. ¿Qué demonios?, dijo un médico desde el umbral, antes de gritar fuertemente. Cerrarlo, tenemos un cultivador. Se dio la vuelta y comenzó a correr, pero era demasiado tarde. Una vid atravesó su cráneo como una cuchilla y lo vi caer sin vida al suelo un segundo después. Las vides comenzaron a envolverlo y a envolverlo, creciendo y extendiéndose por su garganta y entrando en sus oídos. Claxon comenzó a aullar, ahogando los sonidos de mis luchas. La habitación se volvió roja con la luz de una señal de peligro en el techo, y sentí que las vides alrededor de mi cuello se aflojaban. Miré a Peter y vi que su atención se había desviado hacia la brisa que entraba por la ventana abierta. Claramente quería escapar, y eso superaba cualquier deseo que tuviera de asesinarme. Después de unos largos segundos, finalmente me soltó y caí al suelo, jadeando por aire. Para mi horror, miré hacia arriba y vi a Peter trepando por la ventana. Las vides se aferraban a los bordes de la ventana como si fueran extremidades adicionales, y él estaba afuera un segundo después, la masa serpenteante de tentáculos vinícolas siguiéndolo. El viento del desierto entró de golpe y una ráfaga de arena golpeó mi rostro, dejándome ciega momentáneamente. Luego, la puerta se abrió de golpe nuevamente y se escucharon gritos de horror del personal de seguridad en el pasillo. Afortunadamente, habían evitado lo peor y lograron contener y eliminar las formas de vida restantes en la habitación usando un agente congelante, como un gigantesco extintor de incendios. Después, salí de la habitación, tosiendo polvo blanco, pero agradecida de estar viva. Las cicatrices en mi cuello y muñecas sirven como evidencia de lo que he pasado, a pesar de las negaciones del gobierno. He estado tratando de difundir la palabra desde que todo esto sucedió, aunque eso significara una baja deshonrosa del ejército. Algunos incluso me han acusado de traición. Pero no importa. Pueden encerrarme en su prisión secreta bajo el desierto, no me importa. Solo importa que esto llegue al público. La gente necesita saber. Necesitan estar preparados. Algo escapó de la Área 51. Y no se detendrá hasta que todos hayamos sido asimilados.